Bienvenido, estimado alumno. Estamos trabajando el manual de cuenta, o sea, lo que yo le llamo directamente el análisis de las cuentas, el análisis, crudo análisis de las cuentas que estamos usando. En este caso, vamos a hablar de las cuentas de pasivo. En el módulo anterior habíamos visto que con las cuentas del activo nacen todas siendo deudoras. En este caso que trabajamos las cuentas de pasivo, las cuentas están naciendo acreedoras, es decir, que cuando las usamos por primera vez, la vamos a ver colocada en la columna 2, o sea, en el haber en el libro diario. Tal el caso de proveedores, que yo hice una pequeña mención, es decir, que proveedores, cuenta patrimonial del pasivo, del primer rubro del pasivo, que es deudas comerciales, se debita por los pagos, se acredita cuando contraemos, es decir, que no hay vuelta, la cuenta nace cuando la empresa contrae deudas con un proveedor, es decir, que nace siendo acreedora. ¿Queremos otro ejemplo? Bueno, trabajemos, por ejemplo, el rubro de deudas bancarias. El rubro de deudas bancarias es un rubro que va a representar las deudas que la empresa tenga con el banco. Deudas que van a surgir de algún tipo de crédito u operación financiera que la empresa haya hecho. Lo que nos exige la técnica contable es que se diga con qué banco y qué tipo de garantía. Esto es como que podríamos mencionar una cuenta a ser usada. Deuda Banco Macro hipotecario, deuda Banco Nación prendario. Estas cosas las estuvimos viendo en contabilidad 1, pero lo mencioné porque es muy importante. Entonces, pensemos por ejemplo en deuda Banco Macro hipotecario. Se debita por los pagos efectuados, por las cuotas mensuales. Se acredita cuando se contrajo o cuando se firmó el contrato del crédito, etc. Siempre las cuentas de pasivo van a nacer entonces siendo acreedoras. Otra de las cuentas interesantes que nos vamos a encontrar en el pasivo es en el rubro deuda social. Por ejemplo, sueldos y jornales a pagar. Siempre que nos encontremos con la palabrita a pagar, me está indicando que es una cuenta del pasivo. IVA a pagar del rubro deudas fiscales. Esa diferencia que estuvimos viendo también en esta materia, en contabilidad 2, al principio con el IVA, cuando hacíamos la diferencia entre el IVA débito fiscal y el crédito fiscal, nos surgía prácticamente en la mayoría de los casos un IVA a pagar, o sea, a favor del fisco o a favor de la DGI. Esta cuenta patrimonial del pasivo, rubro deudas fiscales, IVA a pagar, están haciendo acreedora. Cuando pagamos con un cheque en el banco, esta cuenta se debita. Conclusión: las cuentas patrimoniales del pasivo nacen siendo acreedoras y siempre adelgazan, así me dijo una vez un alumno. Entonces, las cuentas del pasivo adelgazan por el debe. Sí, correcto. Engordan por el haber, adelgazan por el debe. Entonces, IVA a pagar engordó por el haber porque nace. Cuando yo pago, adelgaza debitándola. Otra conclusión sería que toda cuenta entonces tiene dos movimientos. Debe haber saldo, forzosamente, así fuere cero. Y tratamos de buscar la lógica de ese saldo. En el caso de proveedores, deuda que me queda por cancelar. En el caso de deuda bancaria, el monto todavía no cancelado que se adeuda. En el caso de sueldo y jornales a pagar, sueldos que a fin de mes no han sido abonados, con lo cual, fíjense ustedes lo siguiente: a fin de mes, que es una información que se expone, siempre va a haber sueldos y jornales a pagar, porque la mayoría de la empresa está buscando financiarse hasta el próximo máximo legal, que sería tercer, quinto día hábil del mes siguiente. Entonces, fíjense ustedes que
a fin de mes, en la información contable siempre va a haber sueldos y jornales a pagar, que son los propios que han sido devengados en ese mes. Y si hablamos de sueldos y jornales a pagar, estamos hablando también de que lo accesorio sigue a lo principal. En este caso, lo accesorio sería las retenciones que se le hacen a los sueldos y los aportes patronales. Bueno, muy bien. Con esto entonces y unas placas que vamos a ver, nos volvemos a encontrar. Gracias. Muy bien, vamos a ver entonces ahora, luego de haber visto las cuentas del activo, vamos a ver algunas cuentas del pasivo para tomarlas como ejemplo. Bueno, vamos a comenzar con una cuenta clásica, proveedores, cuenta patrimonial del pasivo del rubro deudas comerciales. Y bueno, proveedores es una cuenta que sabemos que la vamos a usar cuando nosotros nos financiamos con nuestros proveedores precisamente. En este caso, la cuenta analítica proveedores la vamos a utilizar cuando el proveedor a nosotros nos da un crédito no garantizado, es decir, no nos pide absolutamente nada. Negociamos pagar a 30, 45, 50, 60 días, lo que fuere, sin firmar absolutamente nada, sin ninguna garantía. Por eso es precisamente una cuenta que decimos que es para operar en cuenta corriente mercantil. Bueno, lo que estamos viendo entonces es un mayor, le estoy presentando un mayor, en donde estamos viendo que esta cuenta, contrariamente a las cuentas que estuvimos viendo hasta ahora del activo, esta cuenta está naciendo, o todas las cuentas del pasivo están naciendo acreedoras, es decir, que estas cuentas nacen con saldo acreedor. Por eso ustedes ven que en esta T que simula el mayor dice que nace la deuda cuando estamos contrayendo la deuda o este compromiso. En cambio, se achica cuando opera, o la vamos a ver registrada en el debe, que es cuando le pagamos al proveedor. Con lo cual también nosotros lo que podríamos hacer es hacer un análisis muy rápido y podríamos decir que esta cuenta se debita, como en este caso estamos viendo, se acredita cuando en una operación de compra normal está acreditada, y estamos viendo un pago parcial, por ejemplo, en el segundo asiento. Luego a la derecha tenemos el mayor, donde estamos viendo que encontramos tal como están en los asientos, los 14.950 del asiento los encontramos mayorizados en el haber, y los 10.950 los encontramos debitados en el debe. Por supuesto que esto va a dar un saldo acreedor de 4.000 pesos, que significa lo que le debemos todavía al proveedor. Conclusión: esta cuenta se debita por los pagos, se acredita con el nacimiento o cuando contraemos la deuda, el saldo siempre es acreedor o cero, y el saldo significa lo que se le adeuda a los proveedores por financiación de ellos en cuenta corriente sin ningún tipo de garantía. Muy bien, vamos a pasar entonces a otro micro. Gracias, nos encontramos nuevamente.